Anunciado la Sí. portavoz del Gobierno Nacional, Gabriela Cerruti, a propósito justamente de esta conferencia que ha sido convocada para esta primera hora de la mañana. Vamos a empezar a hacerla más temprano, por una cuestión de cómo se comunica después durante el resto del día y por también la agenda de los medios. Lo primero que queremos contarles hoy, comunicarles hoy, antes de las preguntas que ustedes ya van a hacer, y tengo aquí la lista de los colegas que las van a realizar, es que ustedes saben que el presidente y una reducida comitiva inician esta noche un viaje a Roma de 2 días, a Glasgow de 2 días, para participar de 2 importantes cumbres, el G20 en Roma, la cumbre de la COP, en la reunión de la COP 26 en Glasgow. En los 2 casos se van a tratar temas que tienen que ver con la agenda global, obviamente, pero que es una agenda que implica ampliamente a la Argentina y donde se van a tomar decisiones muy importantes o se van a avanzar en diálogos muy importantes sobre la nueva economía del mundo después de la pandemia, sobre las situaciones de salud, los 3 temas, las 3 mesas globales, las 3 mesas generales. En el caso del G20 van a ser las cuestiones de salud después de la pandemia, y ahí la Argentina tiene una posición muy fuerte y muy clara con respecto a la distribución equitativa de las vacunas en todo el mundo. Somos uno de los 8 países nada más en el mundo que está produciendo vacunas, que tienen en producción 2 vacunas diferentes. También somos uno de los países que tiene más alto nivel de vacunación de toda su población, y por eso estamos viendo que estamos pudiendo resistir la entrada de las nuevas variantes, y estamos pudiendo avanzar con las aperturas y comenzando de nuevo con la nueva vida o con la vida que queríamos tener y que queremos llevar adelante. También se van a tratar las cuestiones del cambio climático, de la crisis climática, tanto en Roma como en Glasgow, y allí la Argentina va a llevar posiciones importantes con respecto a aumentar el compromiso que se había fijado en París en el 2016 sobre la reducción de las emisiones. Se va a llevar una propuesta que lo aumenta hasta 27% más de lo que nos habíamos comprometido en el Acuerdo de París del 2016, y en el G20 vamos a tratar fundamentalmente en las reuniones generales y en las reuniones bilaterales, que ahora les voy a decir exactamente cuáles son todas las que va a llevar adelante el presidente hasta ahora. Ustedes saben cómo son las cumbres, se van terminando de armar las agendas a último momento porque hay que compatibilizar los horarios de todos los jefes de Estado, de todos los mandatarios que se encuentran allí presentes, y en todas esas reuniones Argentina va a seguir buscando el respaldo internacional para llegar al mejor acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros tenemos que resolver la cuestión de la deuda, que no es cualquier deuda, es la deuda que contrajo, es la mayor deuda en la historia de la Argentina, pero también es el mayor préstamo que otorgó el Fondo Monetario Internacional, es la deuda que contrajo el presidente Mauricio Macri sin pasar por el Parlamento, y que es una deuda que compromete la vida de los argentinos, la casa, la comida, el día a día de los argentinos por varios años y por muchas generaciones, y por eso esta negociación no tiene plazos, sino que tiene la convicción tanto del presidente como del ministro Martín Guzmán, que son los 2 voceros y los únicos que hablan de este tema con sus pares en el mundo entero, de llegar al mejor acuerdo para que el Fondo Monetario entienda que si le prestó el 180% más de lo que correspondía prestarle a la Argentina, y lo hizo en base a una decisión política que tenía que ver con acuerdos con el gobierno de Mauricio Macri, eso no es responsabilidad ni de este gobierno ni de los argentinos y las argentinas, que no tienen por eso que pagar una tasa y un sobrecargo importante como el que está pidiendo el Fondo Monetario. En esto la Argentina tiene el respaldo de muchísimos países que lo están pidiendo alrededor del mundo, y también del primer comunicado que ya hizo el G20, y vamos a seguir avanzando en llegar al mejor acuerdo posible, con los mejores pasos posibles, con las mejores tasas posibles, para que la Argentina no comprometa el bienestar de los ciudadanos y de las ciudadanas. Como dijo ayer el presidente en Morón, como viene repitiendo, no se va a hacer nada a costa de la economía interna, a costa de la comida, la salud, la educación de los argentinos. Vamos a alcanzar el acuerdo que nos permita crecer y que nos permita garantizar la economía interna. El presidente va a viajar acompañado, se los voy a leer para no olvidarme de nadie, de una comitiva que está integrada por el señor presidente de la Nación, Alberto Fernández, la señora Fabiola Yáñez, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, el ministro de Economía, Martín Guzmán, el ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandier, el embajador de la República Argentina ante Estados Unidos, Jorge Argüello, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitovelo, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, el jefe de asesores, Juan Manuel Olmos, la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, la portavoz, Gabriela Cerruti, y el subsecretario de Comunicación y Prensa, Marcelo Martín. Por último, les digo las reuniones bilaterales
del señor presidente que ya están confirmadas y están agendadas en este momento, y en los próximos días, a medida que se vaya agrandando esta agenda, se las vamos a ir pasando. Están mucho más confirmadas las agendas, obviamente, del G20 y un poco menos la de la COP, y se va a ir viendo durante los próximos días. En el G20, el presidente Alberto Fernández va a tener una reunión con la canciller de Alemania, Angela Merkel, el día sábado a las 9 de la mañana. Todos los horarios que les doy son horarios argentinos. A las 9:45 con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. A las 10:30 con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez Pérez Castejón. A las 11 con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. A las 12 con la directora general del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Estas son las bilaterales confirmadas hasta el momento del día sábado. Y el día domingo, las bilaterales confirmadas hasta el momento son a las 8:30 con la reina máxima de Países Bajos, a las 9:10 con el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y a las 9:30 con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Hay otras conversaciones para otras reuniones que se pueden llevar adelante, pero aunque están confirmados los encuentros, no está confirmado en la agenda y no queremos anticiparnos a que estén confirmadas en la agenda. Estas son las novedades que queremos anticiparles con respecto al viaje que se va a llevar adelante. Yo imagino que el resto de los temas vendrán en las preguntas de ustedes. Solo quiero recordar que estamos en una semana donde los índices económicos que han ido apareciendo realmente muestran un momento optimista. La economía argentina arrancó, tenemos un crecimiento del consumo que ya está llegando a los niveles prepandemia, tenemos un crecimiento del empleo en blanco que está teniendo tasas que muestran que hay una recuperación muy importante, y tenemos crecimiento en casi todos los índices que estamos viendo. Al mismo tiempo estamos llevando adelante el proceso de acuerdo para que se controlen los precios, se controle la inflación y podamos realmente terminar con cuidar los precios y controlar la inflación para cuidar el poder adquisitivo de los salarios y la mesa de los argentinos. Así que esto es lo que yo quería anticiparles como inicio de esta conferencia, y ahora estoy abierta a las preguntas, que les voy a ir dando la palabra de la lista que ustedes mismos armaron en la sala de periodistas, y muchas gracias de nuevo por estar acá. La primera pregunta es de Cristian Varela, de Radio Nacional, y la segunda será de Ignacio Ortelli, de Clarín, para que esté preparado. Cristian, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Usted nombró a Mauricio Macri por la toma de deuda. Hoy el expresidente va a concurrir a tribunales en su tercera citación, lo enmarcó en la campaña electoral, y va a concurrir con dirigentes y militantes de su espacio político, algo que los familiares de las víctimas de Lara San Juan pidieron expresamente que no se haga. ¿Cómo está siguiendo el gobierno esta instancia? El gobierno cree que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y por lo tanto tienen la obligación de presentarse ante la ley, con lo cual todo lo que suceda en este sentido nos parece que es lo que se tiene que hacer, es un deber y una obligación cumpliendo la Constitución. Las actividades políticas de las fuerzas de la oposición son de las fuerzas de la oposición y cada uno las lleva adelante de la manera que mejor le parezca. Muchas gracias. Ignacio. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Gabriela? Te quiero consultar por la visita del presidente a Roma, si el gobierno está trabajando, si tiene la intención de que haya un encuentro entre el presidente Alberto Fernández y el Papa Francisco, si hubo contactos en ese sentido y eventualmente si se puede confirmar algún encuentro con él allí en el Vaticano mismo. El gobierno no está trabajando en ese sentido. Entendemos que que esas actividades se llevan adelante de otra manera. No hay un encuentro confirmado hasta el momento. Si llega a haber alguna otra novedad de aquí al momento que se produzca, se los vamos a comunicar, pero no estamos trabajando en ese sentido. Gracias. Perdón. Fabián Wollman, de FM La Patriada, y luego Jaime Rosenberg, de La Nación. ¿Qué tal? Buenos días, Gabriela. Ayer el presidente en el acto de Morón dijo: todos sabemos quién juega para la gente y para el pueblo y quién juega para otros intereses. Una de las quejas importantes que hay en general de los empresarios es la falta de certidumbre y el proyecto a largo plazo. ¿Cuál es la opinión del gobierno acerca de la carta que emitió el juez Rosencrantz de la Corte Suprema con respecto a que la excusación que hacía para su ex cliente Clarín con respecto a las causas de que estaba involucrado ya había pasado un tiempo suficiente y a partir de este momento iba a poder fallar en todo lo que
a esta empresa se refiere, y en particular, digamos, lo que tiene que ver con la ley de derecho a la comunicación que está parada en estos momentos. Muchas gracias. Gracias. A veces la ley tiene esas complicaciones que puede legislar sobre lo que se puede legislar, pero no puede legislar sobre realmente cuáles son las pertenencias políticas e ideológicas, digamos, de determinadas personas. La ley establece que después de un determinado tiempo hay cierto tipo de incompatibilidades que ya no están vigentes. La misma ley de ética dice que hay cosas que los funcionarios no podemos hacer hasta 2 años después de haber pertenecido. Eso no quiere decir, por más que sea específicamente lo que establece la ley, que no sigan existiendo otra cantidad de redes y de contactos. También es cierto que cuando el presidente se refería ayer a quienes juegan en contra de los intereses de los argentinos, estamos hablando de apoyar o no, y volvemos al tema de la convocatoria al diálogo y al acuerdo a todos los sectores, empresarios, políticos, sindicales, un camino y un rumbo que lleve a la Argentina definitivamente a ser una Argentina justa, equitativa, igualitaria, que entendemos que es lo que todos deberíamos desear de alguna manera. Entonces, lo que pensamos, lo que pretendemos es cuando discutimos las cuestiones, por ejemplo, con el tema del plazo de la deuda, aquellos que tienen apuro en que se cierre el tema de la deuda y aquellos que creemos que el apuro es en realidad que se beneficie a todos los argentinos y las argentinas, y esa es nuestra única meta, y los plazos se van a dar en la medida en que podamos llevar adelante esto de esta manera. Gracias. Ahora era Sí, aquí. Jaime. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Buen día, Jaime. Bien, muy bien. Quería saber, después de la reunión que tuvieron ayer el presidente y distintos funcionarios con los gobernadores relacionados con el control de precios, si tienen la perspectiva de que realmente en las provincias se cumplan o se controlen los precios, tomando en cuenta que falta muy poco para las elecciones y tal vez es una medida antipática salir a controlar precios, presionar a los supermercados para que cumplan. Y también, ¿qué van a hacer con aquellos? Ayer el secretario Feletti dio una lista de los supermercados que cumplen y los que no cumplen tanto. ¿Qué van a hacer con los que no cumplen tanto? ¿Qué sanciones están previstas para esos casos? Gracias, Jaime. Lo más antipático es que la gente llegue al supermercado y se frustre porque no puede comprar lo que necesita comprar o tenga que elegir entre un producto u otro porque no le alcanza para comprar los dos. Y como nuestra meta y nuestra mirada tiene que ver con aquello que consumen y que pueden acceder todos los argentinos y las argentinas, nos parece que las medidas son simpáticas o antipáticas en base a esa mirada y a esa visión que nosotros tenemos. Entendemos que el acuerdo de precios que se alcanzó con una cantidad enorme de empresas y que se fueron sumando otras después incluso de firmada la resolución, está funcionando, está avanzando, que los gobernadores, los intendentes están comprometidos en que se cumplan. Los intendentes del Gran Buenos Aires han salido todo el fin de semana pasado a ver cómo se estaba cumpliendo el acuerdo en sus propias intendencias. Los gobernadores van a participar también de esto, esperemos que lo hagan todos. Escuchamos al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a Rodríguez Larreta, diciendo que el problema son los monopolios formadores de precios. Les decimos que esa visión la compartimos y que entonces sería bueno que no traten de minar este acuerdo, que lo que estamos haciendo es precisamente tratar de que se cumpla el acuerdo de precios para que los argentinos y las argentinas puedan acceder a lo que necesitan consumir. El secretario de Comercio en su momento va a implementar las multas y las medidas necesarias para aquellos que no están llevando adelante el cumplimiento. Gracias, Jaime. Cecilia Camarana, de Ámbito Financiero, y Sofía Rojas, de Noticias Argentinas. Buen día. Acá. Sofía. Una No, pequeña Cecilia, corte. Cecilia Camarano, de Ámbito Financiero. Quería preguntarle, teniendo en cuenta la tendencia alcista del dólar que se registró en las últimas semanas, ¿cuál es la evaluación que se hace desde el gobierno de esta suba y cuáles las medidas tendientes a morigerarla? Y también si cree que va a haber un traslado a los precios. Gracias. La suba que se dio es del dólar blue, y el dólar blue es un mercado muy chico, ínfimo, en comparación con el resto de los mercados en la Argentina, los mercados financieros, y que se mueve mucho por expectativas, por rumores, por situaciones políticas o de expectativas que se generan dentro mismo del mercado financiero. Con lo cual, no creemos que esa suba tenga que ver con ninguna visión real de qué es lo que está sucediendo en la economía. Antes bien, la economía está creciendo, se está expandiendo, está avanzando, salimos del momento de la pandemia, estamos estando en números similares prepandemia, pero además en muchos casos estamos recuperando números previos incluso a la crisis que dejó Mauricio Macri y el macrismo económico. Entonces, no creemos que eso responda a ninguna de esas variables, bien por el contrario, entendemos que están creciendo las reservas y que se está marchando a una estabilización de todas las variables de la economía que no tienen ninguna razón para que no
preocupemos sobre el tema, no hay ninguna posibilidad de devaluación, no agiten ese fantasma porque no va a suceder, no hay ninguna posibilidad y el dólar blue se maneja por expectativas que sería bueno que igual que en el caso de los precios, quienes las manejan tengan en cuenta que esos movimientos influyen en la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas y estaría bueno que todos pensemos que lo mejor es que todos los argentinos y las argentinas estén un poco mejor. Sofía Rojas, de Noticias Acá. Argentinas. Hola Sofía, buen día. ¿Qué tal, portavoz? Consultarle si el gobierno considera que los dichos de un sector del oficialismo, principalmente de la Cámpora y de dirigentes como Ede Bonafini, sobre el no pago de la deuda, pueden afectar las negociaciones que mantiene el gobierno con el Fondo Monetario bueno, ¿qué opina de tales pedidos y si se trata de una expresión de deseo de un sector o si hay margen y condiciones para el no pago? Gracias. Argentina, se los dije en la conferencia anterior y se los vuelvo a repetir ahora, y lo dijo ayer el presidente en su discurso y lo dice el ministro Guzmán cada vez que habla, está buscando el mejor acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo que no implique comprometer de ninguna manera los intereses de los argentinos y de las argentinas. El presidente participó ayer en un acto muy importante con todos los sectores del oficialismo, donde dijo claramente cuál es nuestra postura, y nuestra postura es la postura del gobierno en su conjunto. Esa postura tiene que ver con una negociación fuerte, soberana, respetando los intereses de la Argentina y haciéndonos cargo y diciendo y comprometiéndonos a que quede claro frente a la sociedad que estamos hablando de la mayor deuda tomada por la Argentina, tomada por el presidente Mauricio Macri sin haber pasado por el Parlamento. No es una deuda que tomaron todos los argentinos, es una deuda que tomó el presidente Mauricio Macri y que el Fondo Monetario le otorgó de una manera absolutamente arbitraria, seguramente para responder a determinados intereses políticos. Entonces nosotros vamos a llevar adelante la mejor negociación posible, de la mejor manera posible. Estamos presentando qué es lo que nosotros necesitamos con respecto al tema de los sobrecargos, con respecto al tema de la reapertura de los plazos, con respecto a todos los temas que tenemos y a los plazos fundamentalmente. Llevamos adelante, no se olviden, una negociación con los acreedores privados en los cuales se pudo reestructurar, después vino la pandemia y cambiaron las condiciones y estamos esperando que tanto estos encuentros del fin de semana bilaterales del presidente como en las reuniones en general en que se habla de la economía mundial, ustedes saben, una economía atravesada por una profunda crisis y ahora profundizada esa crisis por la crisis energética que están viviendo Europa, Estados Unidos y muchos países del mundo. En ese marco esperamos que la postura de Argentina con respecto a la deuda sea escuchada y se pueda resolver de la mayor manera posible. Y entendemos que todo el gobierno y toda la fuerza política, en particular del gobierno, apoya, por supuesto, la negociación que está llevando adelante el presidente Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán. Gracias. Jorgelina do Rosario, de Bloomberg, y luego Fernando Ramírez, de Telam. Buen día, ¿Qué tal? Jorgelina. Buenos días. ¿Puede precisar por qué no hay una reunión bilateral con el presidente, entre Fernández y el presidente de los Estados Unidos? Argentina, en el marco del G20, ¿no? Argentina ha pedido esa reunión y, en su defecto, considerando la importancia que tiene la negociación con el Fondo Monetario Internacional y el rol de los Estados Unidos, ¿ven una oportunidad de un pool a 6 si no se hace una reunión bilateral? Gracias. Creo que escuché el final, aunque hubo un ruido en el medio. Se están llevando adelante una cantidad de conversaciones para ampliar la agenda de reuniones bilaterales. Hasta el último momento esta agenda está abierta y vamos a llevar adelante todas las reuniones bilaterales que se puedan llevar adelante en un momento en el que es un encuentro de los referentes de los principales países del mundo y que el presidente Alberto Fernández, como referente de uno de esos países, pueda encontrarse con los otros mandatarios y llevar adelante todas las conversaciones posibles. De todas maneras, también se ha llevado en el último tiempo, viajó Gustavo Vélez y tuvo una cantidad de reuniones muy importantes, Martín Guzmán está teniendo otra cantidad de reuniones importantes y todas esas reuniones van en el mismo sentido, que es que lleguemos a un acuerdo con respecto a la deuda, que entendemos que no es un problema solamente de la Argentina, sino que es un problema del mundo en su conjunto, de los países en desarrollo en su conjunto, entender de qué manera necesitamos crecer para poder pagar las deudas. Y en el caso de la Argentina en particular, una deuda que entendemos, por otra parte, que fue tomada de una manera absolutamente arbitraria por el gobierno de Mauricio Macri. Gracias. Telam, Ramírez. Fernando Ramírez, de la agencia Telam. Buen Fernando, día, buenos Gabriela días. Cerruti. Usted habló en el inicio de que los índices económicos dan para el optimismo, que la economía arrancó, el empleo en blanco creció. El gobierno, después de las PASO, tomó diferentes medidas, varias, para alivio de distintos sectores
de la economía y de la gente. Sí. ¿Consideran suficientes esas medidas o habrá más en estos tiempos? Gracias. Gracias. Nunca son suficientes las medidas, siempre se está trabajando, cada día se está trabajando en nuevas medidas, pero es cierto que, y no solo fue después, que las medidas que se tomaron en los últimos meses, que no son solamente después de las PASO, lo que es cierto es que algunas empiezan a tener repercusión después, porque en las medidas económicas, o de todo tipo, de vivienda, de salud, de lo que ha tomado el ANSES, se van viendo con el tiempo, digamos, cuáles son los resultados, y creemos que los resultados que se están viendo tienen que ver con todas estas medidas que se han ido tomando durante todo el último tiempo. Los índices son realmente alentadores, después se los puedo pasar estrictamente uno por uno, digamos, pero el crecimiento de la economía en el que estamos viendo en el último mes, digamos, realmente nos permite ser muy, muy optimistas con respecto a que queda un enorme camino por recorrer. La Argentina tiene niveles de pobreza y de niveles de desigualdad que va a costar mucho tiempo que poder mejorarlos, porque son cuestiones estructurales que va a llevar mucho tiempo mejorar, pero realmente estamos viendo en el nivel de ocupación de la industria, en el nivel del consumo, en la recuperación de la construcción, en la recuperación de la cantidad de índices que realmente estamos avanzando y que estamos yendo hacia un panorama realmente muchísimo mejor del que teníamos, no solo antes de la pandemia, sino claramente cuando se fue del gobierno Mauricio Macri. Nicolás Gallardo, de AM950. Hola, Nicolás. Y Alejandro Gómez, de Perfil TV. ¿Qué tal, portavoz? Quería preguntarle acerca de si bien la situación sanitaria es mejor que antes, hay aumento de casos en algunos distritos, es leve. La consulta es si le preocupa imágenes como la que ocurrió ayer en Morón o hace un par de semanas en Nueva Chicago, donde no se cumplieron los cuidados correspondientes y los aforos pertinentes que el mismo gobierno fija. Y en ese sentido, ¿con qué autoridad moral el gobierno puede instar a cuidados cuando efectivamente ellos mismos son los que violan los distintos permisos y cuidados que se pueden hacer en este tiempo de la pandemia? Gracias. Gracias por la pregunta. La verdad es que el nivel de vacunación que tiene la Argentina y que lo ubica entre los países que más vacunas ha aplicado, cuando sumamos quienes tienen la primera dosis y quienes tienen la segunda dosis, hoy tenemos un porcentaje altísimo de la población que tiene las dos dosis aplicadas y también muy alto, muchísimo más alto todavía, que tiene la primera dosis. Estamos llevando adelante la campaña de vacunación de jóvenes y niños con mucho éxito. Ya el 50% de los jóvenes está con su primera dosis aplicada, lo cual es un éxito increíble en comparación incluso con otros países donde los jóvenes no han tendido a vacunarse. La Argentina en ese sentido tiene por suerte una historia de apego, si se quiere, a la vacunación, por lo que han sido las vacunaciones obligatorias en la Argentina, que hace que y el trabajo enorme de la ministra Carla Bisotti y de todo su equipo, que hayamos llegado a este momento donde en algunos países del mundo suben los casos y está el problema de la variable Delta, con muchísima prudencia, como siempre, instando a seguir cuidándonos y sobre todo instando a que se sigan vacunando quienes todavía no se han vacunado. Ahora van a tener la tercera dosis aquellos que hayan sido vacunados con Sinopharm. Esta dosis no es un refuerzo, como si iban a ser un refuerzo lo de las otras vacunas. La Sinopharm prevé que haya una tercera dosis y esto va a empezar a suceder primero para las poblaciones más de riesgo, que son mayores de 50 o inmunodeprimidos. Todo esto nos permite pensar que con los cuidados que se está llevando adelante y con la cautela que siempre hay que tener en este tipo de situaciones, estamos realmente en una situación buena, optimista, salimos, digamos, del peor momento del túnel. Ya me preguntó y ya le estoy contestando. En ese contexto, la verdad es que estamos llegando a que un encuentro en un estadio al aire libre tampoco es un lugar de riesgo como de los peores lugares de riesgo, digamos, que puede haber. Los barbijos y todo lo que tenemos que usar es para lugares cerrados, todo eso ya lo sabemos, y no creemos que esto sea más que un reencuentro muy necesario, como sucede con los recitales, como sucede con todas aquellas actividades en las cuales después de un año y medio aislados necesitamos volver a reencontrarnos y necesitamos volver a recuperar esa parte de la vida comunitaria que lamentablemente no solo Argentina sino el mundo tuvo que dejar de lado durante un año y medio.